Bom dia, irmãs e irmãos. Pidamos ao Pai Celestial que o Espírito Santo esteja conosco, para que sua palavra seja ouvida, compreendida, compartilhada e seja luz para a nossa vida diária. Por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Bem, disculpan que continúo con o cachicole porque con este frío minha voz se vai embora. Então, queria que ficar aqui para poder compartilhar com vocês essa mensagem. E, bem, vamos a partir da carta dos Efésios, capítulo 2, versículos 13 y 14. Efesios 2, 13, 14. Después vamos a continuar leyendo los versículos de este capítulo. Ven. Mas agora, en Cristo Jesús, vocês que antes estaban longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo, pois Ele é nossa paz, o qual de ambos fez e destruiu a barreira, o muro da inimizade. Destruiu o muro da inimizade. Esse muro da inimizade é nosso tema. A mensagem do domingo passado foi sobre o capítulo 1 dos Efésios. Esta carta é um tratado sobre a igreja, sobre as características profundas e essenciais do que é a igreja, como nos falou Fernando, para que consigamos saber onde estamos. Pues estamos aquí en esta rúa, en este templo, mas no, ¿en dónde estamos en esta igreja? En este colectivo. Y de acuerdo con esas características esenciais y profundas da igreja, a carta nos dá também dicas muito prácticas para nossa vida diária também, como humanos e como igreja, de nossa vida em diferentes aspectos da vida eclesial e da vida familiar e da vida diária. É um resumo que deveríamos sempre ler e reler, porque sempre podemos aprender cosas nuevas como cristãos nesta carta. E tento continuar isso que o pastor Fernando colocou aqui, do que é a importância de ser igreja e como temos que ser igreja. Qual era essa barreira, esse muro que existia nessa época nas igrejas? Nas igrejas para as quais Paulo falava que não era somente Efésios, sino todas essas igrejas que se formaram e cresceram fora de Judea, fora do mundo judaico dessa época, em que existiam principalmente dois grupos de crentes. Os que eram judeus, por etnia, por cultura, por língua e por conhecimento da Escritura, e também porque seguiam a Escritura. E os gentios, que eram de diferentes
etnias, nazoes, sirios de Antioquía, griegos como los de Éfeso, romanos, gentíos como falaban los judeos, gentíos. Desde ese punto de vista, todos que estamos aquí somos gentíos. Gentíos brasileiros o colombianos o africanos, más gentíos desde el punto de vista, porque los judeos eran los que eran do povo judeu étnico y en ese momento o povo electo de Deus, ¿para qué? Para que naciese ahí o Mesías, o Filho de Deus, Jesus Cristo, mas ya nació. Y ese Filho de Deus derrubó esa barrera que existía realmente y que era aquí una metáfora a algo real, que era un muro que existía en el templo, que ustedes pueden leer en el Antiguo Testamento, que los gentíos podían ir al templo hasta ahí, y de un muro para enfrente solamente los judeos. Incluso a Pablo lo divulgaron, pueden leer en Atos, porque lo acusaban de ter levado gentíos dentro do muro, ter traspasado o muro. Y Paulo fala, quebren ese muro. Pelo sangue de Cristo, Ele fez ya no existió muro. Ya no existe esa barrera entre gentíos y judeos. Ese era el problema del momento. Y en las iglesias siempre he tenido problemas de separación, de muros. Antes, en Jerusalén mismo, que eran todos judeos, más unos falaban griego, eran los helenistas. Y los otros eran de cultura semita, falaban arameo, aramaico, hebraico, principalmente aramaico, ya en la época de Jesús. Y existían problemas entre los dos grupos y entonces solucionaron nomeando a Esteban como diácono de los helenistas y organizando asistencia para los helenistas y decir, ustedes también pueden estar aquí. Ese problema que existía por la invasión griega, que falaban aramaico, no gustaban los que falaban griego porque eran como aceitar a los antiguos invasores. Mas dice, no, ya en Cristo somos no importa que falemos una cosa u otra, no importa la cultura, aquí estamos con Cristo. Y después las iglesias han tenido problemas hasta más graves que esto. Hasta hoy en Estados Unidos y en Sudáfrica tienen iglesias de blancos e iglesias de negros. Felizmente en América Latina no estamos en esa más. Existe allá y es muy fuerte eso. De más fuerte que no pasa. Y puede tener leyes que termina, o apartheid, termina discriminación racial legalmente. Mas en los corazones continúa esa separación. O muro está en el corazón. Incluso nos fuimos a Estados Unidos en una zona que ten muchos menonitas, la ciudad de Lancaster, en Pensilvania, y ahí llegaron muchos trabajadores agrícolas negros, y los menonitas se evangelizaron, y nunca fecharon su iglesia para ellos, mas ellos decidieron hacer su propia iglesia. Y hicieron, todo ven, somos amigos, mas es difícil eso, algo que está en la sociedad. Y Tiago fala de otra separación, que es muy común hoy en las iglesias, y aquí también, no falo aquí en Interlagos, más aquí en Brasil y en Colombia. Era a separación por clase social.
Entonces Tiago fala, los pobres, sí, vayan lá atrás, que no se vean, porque la ropa no está bonita, porque están medio suyos. Y Tiago fala, no, Señor. O Señor Jesús, ven aquí para los pobres, a dar a los pobres a boa noticia, y no tienen que ser así. En la iglesia no discriminamos entre pobres, ricos, operarios, empresarios, faveleiros, barrios nobres. Pelo sangre de Cristo cayó ese muro. Mas infelizmente muchas veces continúa en nuestro corazón. Y hay diferencias. Y hay otras que criamos. Hay inimizad en las iglesias. En estos días yo comentaba en una quinta con una reunión con los presbíteros y el pastor, que está en un grupo de Colombia para hacer ciertos temas de Colombia, interdenominacional. Dice, es que estamos de diversas denominaciones, mas el grupo está ahora con muchos problemas porque tienen muchos, yo diría, ateodios entre los hermanos, que uno era de esta iglesia, que brigaron cuando eran de esta iglesia, que no sé qué, y no consiguen superar esa inimizad. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Y tenemos las iglesias, hermanos, que no se falan por diferente problema. Porque un día brigaron y, en vez de aceitar lo que fala esta misma carta, que no se pone sol con la ira que tenemos. Pasó. La ira es parte de las emociones humanas, más tenemos que dominar y derrubar el muro de ira. Y no elevar los resentimientos eternamente, porque eso es negar o sangre de Jesús Cristo. Es negar o sangre de Jesús Cristo. Y no estemos muchas brigas. A veces con las personas que están más expertos de nosotros, esposas, esposos, filhos, pais, hermanos. Y vos encontrás casas en los diferentes países, lares, donde los esposos moran a mesma casa, mas nunca se falan. Nunca. ¿Conocen casas así? Yo conozco. Lares. Y eso en la iglesia no puede existir. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo va a acontecer en la iglesia que con un parente vos tenés un problema y eso vira eterno? Un muro construido por nos mismos. Por nos mismos. Manter barreiras, manter inimizade e negar o sangue de Cristo. Você pode falar, eu aceitei a Jesus, Jesus é o Senhor. Mas eu não aceito esse cara porque esse pasó tal cosa, pasó tal otra. Eso significa que no aceita a Jesús, que no aceita la sangre de Cristo, que no aceita que Jesús derrubó las barreras. Los seres humanos son expertos en hacer muros. O muro de Berlín, ¿dónde está? No existe. Mas ahora hicieron un muro entre Estados Unidos y México para que no pase. Y los israelíes hicieron un muro ahí para que los palestinos fiquen do otro lado. Jesús derruba los muros. La única obra humana que se ve desde el espacio de los astronautas es el muro de China a chinesa, a muralla chinesa, grande muralla. ¿Cuánto gastaron en hacer esa grande obra para que los mongoles no entraran a China? Kilómetros y kilómetros de pared de piedra. ¿Cuántos seres humanos se sacrificaron construyendo esa pared?
Y eso sirve de atractivo turístico, porque los mongoles gobernaron China y hicieron un imperio de Gengis Khan y no sirvió para nada. Y el emperador chinés era mongol. Entonces, los muros no sirven para nada. Derrubemos los muros de nuestro corazón, de nuestra vida con nuestros hermanos. Saibamos superar las dificultades que tenemos con nosotros hermanos, con los parentes, en nuestro lar. Yo sé que aquí existen filhos que no voltaron a falar con los pais. Y es una dor muy grande para un país eso, de más grande. Yo me desespero si mi filho o mi filha de Colombia no me están ligando una semana. ¿Qué pasó? ¿Por qué estarán raivosos? No, estoy trabajando, no más. Es muy ruin separarse espiritualmente y da comunicación de un ser querido. Nuestra iglesia tiene que ser una iglesia ejemplar, sin inimizades, sin ninguna inimizade. Bien, continuamos leyendo Efesios, pasamos desde capítulo 2 a los versículos 15 y 16. Ahí fala, Jesús anulou em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo dos dois homem novo, fazendo a paz e reconciliar com Deus os dois em corpo, por meio da cruz, pela qual ele destruyó a inimizade. Eso significa que a reconciliación entre nós, entre os humanos, nos reconcilia con Deus. Jesús reconcilió a humanidade con Deus. Mas nossa parte nessa reconciliação é nossa reconciliação entre nós. O dia que nós jogamos no lixo os odios, o dia em que nós jogamos no lixo nossa raiva contra outras pessoas, nos reconciliamos com Deus. Nos libertamos dessa carga. E é por Cristo. Os crentes judaicos dessa época, que os judeus cristãos, os judeo-cristãos, acreditavam que por ter a lei, eles eram superiores aos outros crentes. Porque essa era a forma como eles assimilavam a escritura, o importante a lei. Mas toda a obra de Pablo es explicar que esa ley era somente un pedagogo, un mestre para llegar a Cristo. Y ya llegamos a Cristo. Estamos en Cristo. Entonces la ley ya no daba ninguna superioridad. Jesús anuló eso, superó, pasó. Pasó eso. Y es por Cristo que nos reconciliamos con Dios y somos salvos. Solo por eso. No por ser de una nación, de una raza, de una clase social. No por ser hombres, entonces somos superiores a las mujeres. No, es por Cristo que somos salvos, justificados. Y eso, o fundamento da reconciliación entre as pessoas, es que esa reconciliación nos reconcilia con Dios, con quien estamos quebrados pelo pecado. Isso é assim. E é por ele que nos salvamos, não por nenhuma coisa. Muitos ainda hoje acreditam que os heróis do Antigo Testamento se salvaram pela lei. Moisés, os judeus que cumplían la ley se salvaban. Y antes por
que siguieron a Dios, ¿se salvaron por eso? A carta a los Hebreos, capítulo 11, todo capítulo 11 es una recopilación, un resumo de los principales héroes da fe do Antiguo Testamento. Entonces pasa por Abraham, dice Abel, Abraham, Moisés, los héroes. Mas esa fe de ellos estaba dirigida a Jesús Cristo, porque esperaban un Mesías. Entonces, Abraham fue embora de la ciudad de Ur sin saber para dónde iba, mas esperaba una nueva patria. Esperaba una promesa que era la promesa de Jesús Cristo. Y fala que Moisés prefirió o camino de Cristo a ser llamado filho da filha do faraón, príncipe de Egipto. Prefirió a promesa de Jesús Cristo a ser o príncipe de Egipto, do faraón. Fue por Cristo, su fe estaba sustentada en la esperanza de que iba a llegar Jesús Cristo. Y fala entonces, no final do capítulo en Hebreos 11, versículos 39 y 40. Todos esos héroes do Antiguo Testamento, embora tendo buen testimonio por medio da fe, no alcanzaron a promesa, visto que Dios había providenciado algo mejor a nuestro respecto, para que ellos sin nos fuesen aperfeiçoados. Pensen vos eso que esto significa. Es muy fuerte. Falar que Abraham y Moisés y Josué y Abel y Gedeón fueron aperfeiçoados solo por nos, por estos humildes cristianos. No es simple ser cristiano. Somos parte de una obra trascendental. ¿Será que somos conscientes de eso? Todos los héroes del Antiguo Testamento, todos los justos del Antiguo Testamento, se salvaron solamente por Jesús Cristo. Y a promesa se alcanzó ahora, ellos también, mas ahora. Ahora se alcanzó a promesa. Ahora que como fala Gálatas 3:28, que todos conocemos ese versículo, no hay judeo ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer, pues todos somos un en Cristo Jesús, todos somos un en Cristo Jesús. No hay discriminación racial, nacional, social o por ser hombre o mujer. Todos somos un. Y formamos un nuevo povo, que es lo que fala a primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9 y 10. Primera de Pedro 2, 9 y 10. Vocês, porém, son geração eleita, sacerdocio real, nación santa, povo exclusivo de Deus para anunciar las grandezas de aquel que os llamó das trevas para su maravillosa luz. Antes vocês nem sequer eran povo, mas agora son povo de Deus. No habían recibido misericordia, mas agora recibieron. Esa es la iglesia. Somos una nación santa y tenemos que dar testimonio de que somos eso, porque es para anunciar las grandezas. Evangelizar es eso, anunciar que somos esa nación y llamar a las personas a vivir para esa nación.
a hacer parte de esta nación, de este pueblo. Un pueblo sin inimizade, comenzando sin inimizade entre nos mismos. Y para no semear a cizaña de inimizade en la iglesia, tenemos que comportar como es a norma que dio Jesús en Mateo 18:15, que llamamos de corrección fraterna, más que além de eso, es a decencia cristã, eu chamo. Si un hermano pecar, va y a sós con ele, mostre-lhe o erro. Se ele ouvir, você ganhou seu irmão. No diz Jesús que si el hermano faz cosa errada, se afaste de él. No. No tem que afastarse, tem que ir y falar con él. En vez de eso, ve y fala a sós con él. Y también no dice que vaya a contar a los demás o que fez su hermano, sino que a fala tem que ser con quien erró. Si yo erré, por favor, me fala. En vez de afastarse de mí, fálenme, ayúdenme, por favor. Y ese a paz de iglesia, ese amor de iglesia, a corrección fraterna, ayuda mutua, espiritual. Y no a fofoca eclesiástica o as brigas na igreja. Temos que falar eso con quien faz cosa errada, como Jesús falou conosco, que somos pecadores porque todos somos pecadores. Y así como construimos esta nación santa, este povo de Deus, este corpo de Cristo, que é a igreja da paz y reconciliación en Cristo. Tenemos que tener en consideración la trascendencia de esta obra que reconcilia a humanidad y toda la creación, como nos lembró Fernando domingo pasado, con Deus. Y reconcilia as pessoas con as pessoas. A igreja de Cristo tiene que ser un lugar de refugio, de aceitación, de amor y perdón. Y tenemos que orar por eso. Y lembrar que no Pai Nosso oramos como Jesús, perdóanos nuestras dívidas así como perdoamos a nuestros deudores. Nuestro propósito como iglesia es resgatar vidas trazendo as do pecado para o reino da luz. Mas también voltar para o povo de Deus as ovelhas perdidas. Jesús preguntaba en Lucas, Evangelio de Lucas, capítulo 15, versículos 4 a 8. Lucas 15, 4 a 8. ¿Cuál de vosotros, possuindo 100 ovelhas y perdendo uma, no deixa as 99 no campo y va atrás da ovelha perdida até encontrarla? Y cuando a encontra, coloca alegremente nos hombros y va para a casa. Ao chegar, reúne seus amigos y vecinos y dice: alégrense conmigo, pues encontré mi ovelha perdida. Eu los digo que da misma forma haberá más alegría no céu por un pecador que se arrepende que por 99 justos que ya no precisan de se arrepender. Precisamos que los que estaban longe volten, perto de este cuerpo de Cristo, de esta nación. Y no, se afastó, chao. Ya no nos importamos. Sí, él llegaba ahí. No, tenemos que ir detrás. Claro, hay personas que no van a voltar. Mas si no procuramos las ovelhas perdidas, van a perderse.
É um trabalho da igreja, um trabalho de cada um de nós. Não afastar mais ao que se afastou, é ir pela ovelha perdida. E seguimos com Efésios 2, 17, 19. Efésios 2, onde estábamos, os versículos siguientes, 17, 19. Ele, Jesus, veio e anunciou paz a vocês que estavam longe e paz aos que estavam perto. Pois por meio dele, tanto nós como vocês temos acesso ao Pai por um só Espírito. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Somos concidadãos dos santos. No somos santos porque no tenemos pecado, somos santos porque somos pecadores salvos por Jesucristo. Y por eso somos concidadãos. No precisamos naturalizarnos. Jesús nos naturalizó. O Kimi agora é cidadão brasileiro, se naturalizou. Tem RG. Un papelaje, una burocracia, todo eso. Mas aquí somos considerados. Estela Kimi tenía 6 años y yo cuando llegamos, somente porque el pastor sabía que viníamos de la iglesia de Colombia, fuimos considerados de vocês desde el día que llegamos en papelaje, sin burocracia. Porque Jesús nos fez considerados e vocês nos amaram desde o primeiro dia. E nós a vocês. Diz o Salmo 33, 12. Bem-aventurada essa nação cuyo Deus é o Senhor. Qual é essa nação? Nós, a igreja. Bem-aventurada é a igreja. O povo que Él escogió para su herencia. Somos o povo que Él escogió para su herencia. No es ninguno de estos estados que existen ahora. Es a igreja. Es o povo cuyo Deus é o Senhor. Eu convido vocês, se tem alguém que não querem tratar mais, que suspendieron o relacionamiento nesta igreja, na sua família, na seu lar. Depois deste culto, procurem essa pessoa. Se está aqui, não procurem agora, não é dar um abraço aí e voltar para o mesmo. É ir lá na casa onde ele está, procurem e se abram para restabelecer o relacionamiento entre hermanos, para reconciliarse. Si se abrazan, lleven máscara, porque hay una onda de COVID. Mas abrácense con el corazón abierto. Oren y refletan sinceramente o que se siente cuando se perdoa y cuando se es perdoado. Pensen en o que os apartó, o pecado, a inveja, a culpa, o ciúmes, a raiva, até odio, no importa. Porque o perdón en Jesucristo fará que su vida sea muy leve, muy feliz nesta nación santa. Você, sintiéndose como una pessoa melhor, irá inmediatamente a refletir cómo se percibe a otro y cómo você percibe a vida en Jesucristo. Y si a otra persona no se quiere reconciliar,
Porque muchas veces es que él no quiere, mas si vos no toma iniciativa, mas si vos toma iniciativa y a otra persona no quiere reconciliarse. Lembre o que fala Romanos 12:18. No que depender de voses, façan todo lo posible para vivir en paz con todas las personas. Entonces, no que depender de nos. No tiremos a culpa para otro. Tomemos la iniciativa, no que depender de nos. Vamos a hacernos aparte no corazón. Oremos y confiemos no Espíritu Santo. Él abre los corazones y nos lembra o que Jesús mandó. Enos a fe que ten raíz na fe de Jesús Cristo, que fue fiel a Teofín para nos reconciliar con Deus, para reconciliar a humanidad con Deus, para reconciliar a creación con Deus y as pessoas con as pessoas. Y nos dar a liberdade da vida eterna que tem esta nación santa. Obrigado, Señor.